Feliz Navidad a todos ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy el Señor sigue derramando su gracia sobre nosotros. Hoy el Señor sigue fortaleciendo su caminar, nos sigue auxiliando, ¿no? Pero cuando nosotros hemos vivido durante estos días la palabra Navidad, nosotros sabemos decir, oye, feliz Navidad. Pero ¿cómo nosotros podemos creer en esto que estamos diciendo? ¿Desde dónde parte lo que estamos diciendo? Yo creo, tú crees. Y creemos ¿por qué? Ese va a ser nuestro programa en el día de hoy. Vamos a hablar desde una profesión de fe, cómo me hace el Señor desde el nacimiento, desde la encarnación, mirar este caminar de una manera distinta, de una manera diferente. Vamos a iniciar nuestro programa Catequesis Viviente aquí, poniéndonos siempre en las manos del Señor. Vamos a escuchar esta lectura bíblica que tenemos para el día de hoy, en el cual siempre Dios tiene que estar desde el principio dándonos una palabra. Del Evangelio de San Mateo dice: cuando se marcharon, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y toda su comarca de 2 años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel, que llora por sus hijos y no admite consuelo, porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, los Reyes Magos o los Reyes Magos de Oriente vienen a traerle regalos dignos de un rey. Y poco después el ángel le dice a José que huya. ¿Y por qué tiene que huir? Tiene que huir por una sencilla razón: la maldad, las razones humanas, todo aquello es que hace explotar a Herodes. Su soberbia hace explotar, ¿para qué? Porque aquí hay una bondad, aquí hay amor, y ante la bondad y el amor, él le colma, le hace sentir mal. ¿Y qué dice? Bueno, vayan y maten a los niños. Aquí hay una situación, hermanos, y es que la razón humana tantas veces no entiende los planes de Dios, que parecen contradecirse. Y aquí tendríamos que darle una vuelta a esto. Los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios no son tus planes. Muchas veces conocemos casos de chicas que se van a fiestar, o tienen un novio o algún conocido, un amigo, se van, puede ser donde sea, a una rumba o de paseo. ¿Y qué sucede? Sucede que muchas veces, por no tener la recta intención, el chico o la chica, porque a una edad de 15 años
a veces no tienen recta intención. Bueno, viene el problema y cae. Y es ahí cuando viene el embarazo. Pero viene el espíritu de Herodes también, donde, claro, jóvenes no saben qué hacer y lo primero que es, bueno, vamos a buscar el aborto, dicen los padres, dicen las amistades, pero no optan por la vida. Y es aquí cuando vemos el sufrimiento de los inocentes, de aquellos que no pueden hablar. ¿Y por qué? Por los conceptos ideológicos que humanamente podemos tener. Y es donde tendríamos que reflexionar. Es que la vida se basa de ideologías. A lo mejor en este momento me llamarían todos los filósofos y los sociólogos. Pero ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la dignidad de la persona? Padre, pero es que yo hago con mi cuerpo lo que digan, dicen hoy los ideólogos de los grupos, entre comillas, que quieren la vida para todos. Pero ahí no hay vida. ¿Por qué? Porque cuando tú decides, tu vida no es tu vida, es la vida de Dios. ¿Quién te da la vida? Dios. O me vas a decir que sí, mi mamá, mi papá, porque aquí el espermatozoide, sí, todo eso. Pero ¿quién ha infundido la vida? Dios. Entonces, claro, como hemos venido con una pelea y una lucha contra Dios, en contra de Dios, ¿por qué? Porque Dios no acepta mi estilo de vida, Dios no acepta lo que yo quiero ser o lo que a mí me da la gana hacer, porque si amaneciste, porque eso pasa hoy en la sociedad, si yo amanezco que quiero ser un reptil, entonces peleo, hago marchita para parecer que quiero ser un reptil. Que si yo quiero ser un pescado, yo hago marchita para parecer que se me respeten para que yo sea un pescado, perdón. O puedes hacer de tu vida un mercado persa lo que tú quieras, pero al final no eres eso. ¿Cuál es la lucha hoy? Es por la vida. La vida de los niños, pero también la vida de los mayores. Por ejemplo, cuando quieren hablar de la eutanasia. ¿Cuánta gente prefiere ver morir, que se maten? Hay que matar a los ancianos. ¿Cuántos han hablado y han dicho en estas grandes reuniones que hablan sobre hay que controlar el índice de natalidad? Hay que controlar la población porque estamos superpoblados. El problema no es la superpoblación, ni que estemos matando a nadie. No, al contrario, es cómo nosotros estamos viviendo. Cuando unos pocos tienen todo y cuando muchos no tienen nada. Entonces tendríamos que preguntarnos y replantearnos nosotros qué estilo de vida estamos viviendo. ¿Qué más nos puede decir hoy la palabra de Dios? Todo esto que estamos viviendo, de esta injusticia, de este sufrimiento, surgen los problemas que entonces trastocan los proyectos que hemos hecho nosotros. Por eso, en medio de todas estas situaciones, ¿qué hay que hacer? Orar. Es cuando tenemos que tener una íntima relación con Dios para poder nosotros tener una disposición humilde, generosa, una disposición de esperanza. Allí. A veces tendremos que rendir el propio juicio y dejar de lado las más nobles ambiciones para poner la voluntad al servicio de lo que el Señor nos muestra y nos resulta particularmente costoso y aún humanamente inexplicable porque Dios sabe más. Seguramente cuando en medio de la noche, así como hemos escuchado, José despierta a María y huye con el niño, no recordaría lo que cita el Evangelio de Egipto: llamé a mi hijo. La profecía referida al niño de Dios,
que entendería más tarde. Por eso, la reacción violenta de Herodes y su deseo de dar muerte al niño Jesús pone en evidencia la esterilidad de aquello que decretan la muerte de Dios. Dios encarnado muere cuando quiere, ofreciendo su vida. Y miren, y no muere por morir, sino muere por amor. Muere por amarte a ti, por amarme a mí, así como somos, soberbios, orgullosos, lujuriosos y todos los pecados que podemos tener. Este es el tiempo en el cual yo puedo decir que creo. ¿Por qué? Porque he visto la gloria de Dios, porque he visto a Dios manifestarse en mi vida, por eso yo creo. Yo no creo solamente porque vi en el cielo el movimiento de las danzas del sol, no, yo creo porque Dios me amó, me ha amado primero, en primer lugar, sabiendo cómo soy. Hoy el hombre sufre, ¿por qué? Porque no se ha dejado amar, porque no ha visto el amor de Dios. Y no ha visto el amor de Dios porque no cree. Porque también entre nosotros nos juzgamos y nos tildamos. Y eso no hay que verlo por otro lado, sino miremos un poco a veces las redes. Durante esta fiesta de Navidad, a veces, ¿qué es lo que más ha salido? Las peleas, los golpes, los insultos. Pero no hemos visto cuando un hermano le dice al otro perdón. No hemos visto cuando el otro puede compartir de su mesa con otro que no tiene. A eso no se nota, a eso no se ve. Y no se ve ¿por qué? Porque no me da la gana de mostrarlo. Eso es lo que sucede a todos aquellos tiktokers. No me da la gana de mostrar eso porque eso no es lo que vende. Ni eso es lo que va a vender los medios de comunicación social. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo que tienen que vender siempre es las mismas, y disculpe como lo diga, las mismas cochinadas, buscando a que el hombre siempre encienda la llama del odio, del rencor y del resentimiento para que siga viviendo de esa manera. Yo creo en un Dios que es vivo, que es vida. Yo creo en un Dios que nació en un pesebre, en ese pesebre en el cual está hediondo porque ahí comían los animales. Pero yo creo en ese Dios que nació en ese lugar, ¿para qué? Para limpiar, para darle el olor más agradable de ese incienso que llevaron los reyes, de ese oro que llevaron los reyes. Yo creo en ese Dios que ha venido a crear unidad. Pero yo creo en ese Dios que le habla a los poderosos y le dice, aprendan a respetar la vida. Aprendan a respetar las cosas que son. Luchemos por nuestras familias. Cuando nos vengan muchas veces pensamientos e ideologías de otros países o de otros gobernantes o de embajadores que llegan a nuestros países para imponernos juicios y criterios, y que al final nosotros no podemos vender nuestra, decimos, soberanía por 3 pepitas de guava. Tendríamos que adentrarnos mucho más a esta palabra creer. Necesitamos jóvenes panameños que crean en los valores, que crean en el amor de Dios. Pero si vemos situaciones en las cuales el hombre de hoy no demuestra el amor de Dios hacia los otros, ¿qué vamos a estar trabajando? ¿Qué vamos a estar construyendo? Yo creo en ese Dios que al salir de Belén, José ha tenido que correr con María para proteger. Yo creo en esa familia de Nazaret, porque también mi familia, y lo creo porque lo he visto, lo vi con mi padre, lo he visto con mi madre, ahí en la casa. Pasar Navidad, por ejemplo, tuve la oportunidad de celebrar con la parroquia y todo eso y de estar con mi familia. Y qué rico es sentirse el olor de la mañana cuando hueles el mismo café que hacen en tu casa. Que es sabroso y sentirse en el ambiente familiar.
aunque tú tengas múltiples actividades que hacer, aunque sea un minuto, Dios te lo permite. Y por eso yo creo en Dios, que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a una pausa y volvamos nosotros con tu programa de Catequesis Viviente. Quisiera saludar también a gente que me han escrito, que están viendo el programa, y especialmente a la señora Zoila. Ánimo, señora Zoila, que ahí está luchando en medio de la enfermedad. Dios está contigo, no te desanimes, porque ¿qué es esta Navidad? Lo que estamos hablando, creer en la maravilla de Dios, porque Dios todo lo puede y todo lo hace nuevo. Ánimo. Por eso, cuando hablábamos del creo, o de la palabra creo en Dios, las primeras palabras del credo cristiano asume al credo israelita, ¿sí? Asumen al credo israelita, que suena así en la confesión diaria de su fe. Escucha, Israel, Yahvé, tu Dios, es el único Dios. Cuando hablamos de este escucha, hablamos del Shema, es Shema Israel, pero quítale el nombre de Israel y ponle tu nombre. Escucha a Samuel, escucha a Ana, escucha a Judith, escucha Yajaira, escucha Rosa, escucha como te llames, escucha. La palabra escuchar no solamente es el de oír. ¿Por qué? Cuando yo oigo, yo puedo oír lo que a mí me dé la gana, pero cuando yo escucho a Dios, mi corazón, mi cuerpo tiene que estar pendiente de aquello que yo estoy escuchando, porque si no, yo no voy a escuchar lo que Dios me está hablando. Por eso en Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice, tú, Yahvé, tú el único. Tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierran. Todo esto tú lo animas y la mesnada de los cielos ante ti se prosterna. ¿Sí? Es decir, Dios es el creador de todo. Yo no puedo venir con una mentalidad de pensar que ahora yo soy el dueño de mi vida. ¿Ven? Porque Dios es el que crea. Que tú te has creado, tú naciste porque tú mismo te hiciste. Ni los científicos que hablan de fertilización in vitro y de hacer personas, ninguno de esos. No estamos como en las cómicas de los supergalácticos, ¿no? Que creemos que somos los dueños y podemos crear todas las cosas. Al contrario, yo tengo que ser siervo humilde, porque yo no soy el que soy. El Salmo 33 dice, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca toda su mesnada, por el soplo de la boca de Dios. ¿Sí? Es decir, por el soplo de la boca también podemos hablar de ese verbo se hace carne. Lo que hemos celebrado en esta Navidad es que Dios se hace carne, la palabra se hace carne y se hace, ¿dónde se encarna? En tu vida, en tu corazón. No se encarna en otro lado. No se puede encarnar en otro lado. Por eso continúa el Salmo diciendo, él recoge como un dique las aguas del mar, en depósito pone los abismos, tema Yahvé, la tierra entera ante él, tiemblen todos los que habitan el orbe. No, porque es Dios el que crea, porque es un Dios de vivos, un Dios de vivo. Conocemos a Dios por la historia de la salvación de Dios con los hombres. Por eso le conocemos en esa historia que empieza no desde el mar, porque muchas veces pensamos que la historia nuestra
empieza, no, sino desde muy atrás, desde Adán y Eva, que significa desde que la humanidad ha tenido que encontrarse, ha visto a Dios que es su creador, pero también en medio de esa creación, esta hechura de Dios ha cometido un pecado. ¿Y cuál es el pecado? Buscarse sus propios dioses. Cuando le ha hecho caso a la serpiente o al demonio, y le ha hecho caso al demonio, pero padre, lo que pasa es que el demonio era la serpientita esa, no. ¿El demonio qué es? El demonio es todo lo que te aparta de Dios. Ahí está el demonio. Muchas veces en este tiempo nos hemos olvidado, porque algunos, porque quieren tener y tener y tener y tener, se han olvidado hasta de sí mismos, se han olvidado hasta de su familia. Yo le conversaba a alguien, en un momento dado, que me decía, padre, que la Navidad yo me voy con la familia de mi novia. Y yo le decía, ¿y tu familia dónde está? Ah, no, es que nos vemos siempre. No, señor, son las fechas más importantes. El 25 de diciembre, compartir con tu familia. No, lo que pasa es que nosotros compartimos esa fecha, pero ya para Año Nuevo yo hago lo que... No, señor. Son fechas memorables donde uno comparte con la familia, porque tú no sabes si al año siguiente podrás compartirlo nuevamente con toda tu familia o alguno se morirá. Conocemos a Dios por la historia. En esta historia de Dios, Dios se nos aparece. Él abre el camino y acompaña a los hombres en su peregrinación de la fe. Es lo que hace Dios con nosotros. Cuando hablamos de peregrinación de la fe, es cuando hablamos de el camino de la fe. ¿Por qué? Porque la fe no es otra cosa que recorrer el camino con Dios, apoyados en Él. Hacer el camino con Dios, apoyados en Él, que va adelante, así como iba adelante con el pueblo de Israel, en esa columna de fuego o en esa columna de nube. Él va adelante tuyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros con nuestras crisis y nuestros problemas y nosotros comenzamos a pensar, es que Dios no existe, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me escucha, y es que Dios, y es que Dios, y es que Dios, y me la paso entonces renegando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me da lo que yo estoy queriendo, Dios no me da lo que yo estoy, es que Dios nada. ¿Dónde está la fe? La fe es que tiene que actuar en el momento que yo quiera. Pensamos que entonces Dios tiene que actuar como una bendita rocola, que yo le meto el cuara y empieza a tocar la musiquita, tucutí, 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 tucutí. No, señor. Así no es Dios. Ah, no, pero lo que pasa es que, Padre, es que Dios me hace probar y es que Dios me prueba. Dios no me prueba. ¿Acaso tú eres cheesecake o dulce de 3 leches? Tampoco. Dios no me hace probar de esa manera. O sea, Dios me da la fe. Y yo por medio de la fe, como he dicho, yo recorro el camino con Dios y vamos a luchar. Y vamos a luchar. No me puedo quedar yo llorando solamente. Claro, está el aspecto humano, me dirá el psicólogo, pero padre, es que todo ser humano tiene que llorar. Claro, tiene que llorar, pero si nos quedamos en el llanto, si nos quedamos en el sufrimiento, no podemos levantarnos, no podemos seguir adelante. ¿Por qué tenemos este árbol aquí de Navidad? ¿Qué significa un árbol de Navidad? Ustedes que han comprado todos sus árboles en la casa y han puesto tanta cosa verde y tantos adornos, guirnaldas, ¿no? Tantas cosas de esta. ¿Para qué? ¿Cuál es el significado de eso? Que lo verde es esperanza, que la luz es la luz de Cristo, que los colores así tan radiantes significa la alegría. Entonces, tú ni yo nos podemos ir en la desesperanza, porque creemos. Por eso vuelvo y te lo repito, la fe no es otra cosa que recorrer el camino con Dios, apoyados en Él, apoyados en Dios. No vas a apoyarte en más nadie. Pero Padre, es que yo estaba pensando que me iba a apoyar
usted me puede decir muchas personas, nos apoyamos en muchas personas, me apoyo en este, en el otro, pero en un momento dado se pueden ir, se van. Como me decía una vez un jovencito, ay padre, lo que pasa es que mi novia me engañó, me pasó por barbecue, y yo, Ave María, y te puso bastante honey mustard, ¿ah? ¿En quién confiabas? Confiamos en personas, en fuerzas, en cosas. Es que yo necesito ahora. Lo que pasa, padre, es que viene Año Nuevo. Y como viene Año Nuevo, yo necesito hacer todos los chécheres que dice, ¿no? Que tengo que comprarme todos los interiores amarillos, que tengo que salir con la, ¿cómo es como que salen que, eso me lo dijeron aquí en el programa, aquí antes de entrar, ¿no? La maleta no sé qué, también amarilla. Y tienen que comprar el arroz para echárselo encima. Y tienen que ir a la playa el día siguiente, el primer día a las 6 de la mañana, tienen que estar tirándose en el mar, porque así se le va la salazón que tiene en el cuerpo. Porque parece como que le van a echar sal para ponerlo a asar al día siguiente, ¿no? Y vamos haciendo muchas cosas, algo que tiene que ir con el pasaporte también no sé a dónde. Y que tiene que jartarse 12 uvas, ¿no? Porque esas son las 12 uvas y saca la pepita para comprarlo la lotería al día siguiente. Y si ganan, pues acuérdense de darle un poquito aquí a FTV. Es decir, andamos con tantas cosas. ¿Dónde está el Dios verdadero? ¿Dónde está el Dios de la vida? El Dios de la esperanza. Por eso, nosotros tenemos que recordar que Dios es trascendente e invisible. En su amor, que se ha hecho cercano, entrando en alianza con Israel. ¿Sí? Entrando en alianza con Israel, su pueblo, en la travesía del Mar Rojo, en la marcha por el desierto hacia el Sinaí. En esa marcha por el desierto, cuando yo pasaba en medio del mar, veían esas grandes columnas de agua. Bendito sea Dios. Imagínense, yo creo que yo me hubiera desmayado. Hubiéramos cantado, bendito sea Dios. Por eso ahí viene la oración. En medio de tus crisis, en medio de tus problemas, cuando tú puedes levantarte, así te levantas en la mañana, te levantas de tus puestos y vas diciendo, bendito sea Dios, Padre de todos los pueblos, que tú me has amado en medio de esta precariedad, en medio de esta crisis, en medio de esta enfermedad. Tú, Padre, ¿cómo me puedes amar así tan inmensamente? Y en este final de año solamente puedo decirte gracias, y gracias puedo darte, porque ahora en medio de esta gracia yo puedo obtener la vida, yo puedo obtener lo que estoy necesitando. Y por tanto yo me voy a encontrar en medio de la gracia del amor de Dios, que esta marcha por el Mar Rojo es para mi salvación, y es por mi salvación. Y en esta salvación, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tenga vida, que no me muera. Que no me muera en su amor, sino que yo pueda dar mucho más amor de lo que yo soy capaz de poder dar, de lo que Dios te ha dado. Y cuando Dios te ha dado este amor, no solamente en el pesebre, y que ha puesto a su propio hijo a dormir en un pesebre, en una cosa tan hedionda donde comían los animales, y donde a Dios no le ha importado estar en ese lugar por ti, y donde Dios estará en otro lugar parecido, en la cruz, por ti. ¿Cómo somos? Orgullosos, desgraciados, ¿cómo somos? Pero Dios me ha amado, ¿para qué? Para que yo pueda ver la gloria. Para que yo pueda ver la gloria de Dios. Por eso tenemos que estar alegres. Cuando yo paso en medio del mar, yo no paso en medio de cualquier cosa, sino estoy en medio de la tribulación. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Por eso no te desesperes en medio de tu tribulación. Al contrario, deja a Dios ser Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel a la alianza. Dios es fiel a la alianza que ha hecho en tu vida, que ha hecho contigo.
Pero Padre, lo que pasa es cómo va a ser Dios fiel con esta persona que ha sido un asesino, ha sido lo que sea. Dios es fiel también con él. ¿Por qué? Porque lo que busca Dios es amarlo, salvarlo a él. Y puede ser que para ti no tenga nada, nada. En tu corazón no tengas nada de poder amar. O esa persona no tenga nada para poder amar. Pero lo ha puesto en ti para que lo ames. Lo ha puesto, ¿y por qué no ha puesto a esta gente? Para que le amemos. ¿Y cómo le vamos a amar? Volvamos nuevamente después de esta pausa que vendrá en este tu programa de Catequesis Viviente y vamos a ver cómo yo, siguiendo, creyendo en Dios, puedo seguir amando fuertemente. Creo un Dios vivo que libera y salva. Un Dios que interviene en la historia, guía y abre camino a una nueva historia. Y eso es lo que Dios hace con los pecadores. Te da una oportunidad para crear en ti una nueva historia de vida. Y no cualquier historia. Una historia única. Una historia que se da por amor. Es un Dios en quien se puede creer, esperar, confiar y confiarse. ¿Sí? Él es un Dios que tú puedes creer, esperar, confiar y confiarse. Eso es lo más hermoso de Dios. La confesión de fe, cuando nosotros decimos que es un fe que creo en Dios vivo, pero también que creo en un Dios único, la confesión de fe en Dios se opone simultáneamente al politeísmo y al ateísmo. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay un Dios, ¿no? Y es la negación del hay muchos dioses y del uno hay Dios. El monoteísmo de Israel en todos sus credos aparece con fuerza en medio del paganismo politeísta de los pueblos vecinos. ¿Sí? Vamos entendiendo esto. Ahora, pero al mismo tiempo Israel profesa su fe en el único Dios. La historia de la alianza con Dios transcurre entonces de un modo dramático. Israel constantemente abandona al único Dios vivo para adorar a los ídolos de los pueblos vecinos. Por eso lo podemos ver en los samaritanos, en todos aquellos que en la primera deportación y en la segunda deportación han salido y se han mezclado con otros pueblos. Por eso Dios es fiel con su pueblo. Y Dios, aparte de ser fiel con su pueblo, Dios es decir, este es mi pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, Dios en su fidelidad, ¿qué ha hecho? Ha llamado profetas que envía como mensajeros suyos al pueblo que denuncian la infidelidad. Habían tres problemas en el pueblo: la infidelidad, el adulterio del pueblo y la fidelidad de Dios. La infidelidad versus la fidelidad de Dios. Dios siempre ha sido fiel, pero el infiel es el pueblo. ¿O es que nosotros pensábamos que la infidelidad solamente era de las parejas? No. Cuando yo no soy fiel, por ejemplo, los que están casados, a su esposa, entonces son infieles. No puede ser fiel a Dios.
Y eso es para todas los tipos de vida. Para las parejas que están casadas, por ejemplo, también para los sacerdotes, dirán, si estamos casados con Dios. Pero si no somos fieles, si somos infieles para con Dios, ¿cómo podemos ser fiel para con Dios? Por eso, así como una pareja o el sacerdote, tenemos que luchar siempre por la fidelidad. Y si caemos, hay que levantarse. Pero si en una pareja pasa una caída, nadie dice nada. Pero si un sacerdote tiene una caída, entonces ahí todo el mundo lo destruye y lo aparta. ¿Qué clase de cristiano entonces somos? Que hablamos de misericordia y de amor, pero no somos ni misericordiosos con nosotros mismos, ni nos amamos entre nosotros. Entonces, hay una pregunta que tengo aquí, que yo me hice es, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Entonces me la responde varios textos en Isaías, en Oseas, que dice, pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Nos puede responder el Señor. Dios se mantiene fiel a pesar de la infidelidad humana. Pero Padre, ¿cómo somos nosotros infieles? ¿Cómo yo soy infiel para con Dios? Somos infieles. No solamente con el actuar, sino desde el pensamiento. Yo puedo ser infiel. Porque en vez de estar pensando en el proyecto de amor de Dios para con mi vida, estoy pensando cómo yo hago de mi vida lo que sea. Entonces aquí es donde vienen los grandes problemas, cuando vemos el ateísmo y todas estas ideologías que se vuelven infieles a Dios. Porque están buscando ¿qué? Su propia felicidad. No busca la felicidad puesta en Dios, sino su propia felicidad. ¿De qué me vale a mí que Dios me diga y esto y el otro? Y yo comienzo a creer que yo vivo mi propia felicidad. Muchas veces, cuando tenemos tanto odio y resentimiento contra la iglesia y hablamos y decimos cosas allá afuera porque la iglesia es retrógrada, la iglesia es la mala, la iglesia no me quiere, la iglesia la iglesia y la iglesia y la iglesia. Ojo, haz un alto, no le eches la culpa a la iglesia, revísate por dentro para ver en qué cosas tú como persona no has podido asimilar. Porque ese es el problema. Lo que pasa es porque Dios no deja que las parejas puedan, que no estén casadas, comulguen normalmente, porque eso es siempre las preguntas. Hombre, cuando usted andaba de novio o novia en libertad, nadie le dijo que se metiera con fulanito de tal que tenía sus problemas. Usted por sí solo o sola, usted se metió con fulanito de tal. Nadie le obligó. Es como con la gente de los abortos. Me van a disculpar como lo diga, pero cuando usted se encontró con Macho de Monte y Macho de Monte se encontró con Juana de Arco, a ninguno le dieron, Dios le dijo nada. Usted en su libertad se fueron y se acostaron. Entonces, después no vengan a decir, es que el problema y es que la iglesia, no le eche la culpa a la iglesia porque usted en su libertad hizo lo que le dio la gana. Entonces, ahora va a decir que no, es que ahora no me respetan mi libertad, ahora no me respetan, señores. Seamos conscientes, tengamos 3 dedos en la cabeza o en la frente. Por tu soberbia, por tus orgullos, por tus frustraciones y por todo eso, Dios no tiene la culpa de que estés así. Al contrario, Dios todavía sigue tendiéndote la mano ¿para qué? Para que ayudándote podamos nosotros salir, podamos todos salir de los problemas, de nuestras crisis. Y lo puede entender de esa manera, de esa óptica. Por eso Dios se mantiene fiel. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Cuando Dios nos llama para algo y por algo,
Por ejemplo, si Dios te llama para la vida sacerdotal o religiosa, Ave María Purísima, es que yo no quiero escuchar a Dios, es que yo no quiero, y le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta, y entonces comienzo a hacer yo lo que a mí me da la gana, porque soy yo terco, entonces yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, entonces me quiero andar con la niña, la pinta de la Santa María para ver que yo no quiero escuchar a Dios, yo quiero ser del mundo, y al final, cuando estás viviendo con la pareja, estás tan frustrado que has tenido, ¿qué? 5 decepciones, y las 5 mujeres que has tenido, o las 5 relaciones que has tenido, ninguna te sirvió para nada. No le venga a echar la culpa a Dios después de todo esto. O que en tu vida no te hacías una vida lo que era, pero entonces ¿qué? Es que yo voy a meterme al seminario y reza más que San Benito, y al término después de ordenado, después dice, ay, es que yo ahora decidí, opté por irme, por salirme, porque ya yo siento otra cosa. A lo mejor era que tu mamá quería que tú fueses cura. Pero la vocación de quien era de tu mamá, no tuya. Por eso hay que estar en la verdad. ¿Qué es lo que Dios me pide para mí? ¿Qué es lo que Dios? O sea, Dios me ha dado dones, Dios me da la facilidad, Dios me hace un llamado. Si yo tengo fe y yo creo, entonces voy a responder a la llamada como Dios me está diciendo hoy. Por eso, Romanos capítulo 1, versículo 19 al 23 dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. A través de sus obras. Y Dios obra en medio de nosotros. ¿Y cómo obra Dios? Dice el mismo texto de Romanos, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en su razonamiento y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Romanos 1, 19, 23. No lo dijo el padre Samuel por si la mosca, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Es que para yo poder querer, yo necesito que el mundo comience a dar vuelta. No, señores. Pongamos los pies sobre la tierra. Para yo poder seguir creyendo, ¿qué necesito? Necesito de mí, de ver lo que Dios ha hecho en mí, de ver cómo Dios lo ha hecho en mí. Por eso, como negación de los dioses, la confesión de fe en el Dios único significa la negación de la divinización del pan, del eros y del poder. De estas tres, del pan, del eros y del poder, como potencia que en formas diversas mueven y subyugan a la humanidad. Estas tres, del pan, del eros y del poder, lo podemos ver también, lo hablaba Ratzinger, quien es hoy el Papa Benedicto XVI, emérito, que hoy en día estamos pidiendo que oremos por él, porque está muy mal de salud. Y que él mismo ha dicho de que ya él está preparado para el viaje que ya tiene preparado. ¿Para el viaje a dónde? A la casa del Padre. En el cual él confió en el Señor, ha confiado en el Señor y confía en el Señor. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, tener esa confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor, cuando venga y pase, él vaya el Papa Ratzinger, vaya a la casa del Padre. Por eso hay que volver a mirar estas tres pautas, el pan, del eros y del poder. En aquellos tiempos también la adoración de la fertilidad de la tierra, de la fecundidad humana y del poder
Son las tres formas de idolatría que se oponen al reconocimiento de la unicidad de Dios. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando adoraban y le ponían, por ejemplo, la fertilidad de la tierra? Adoraban a dioses, y por eso vienen algunas cosas que han hecho o que hemos hecho para la adoración de la tierra. Entonces había que ir al volcán no sé a dónde a tirarle a las 3 vírgenes que había en el pueblo. ¿Por qué? Porque eran las únicas vírgenes, la pobrecita, y allá la lanzaban, pues. Porque aquí todavía teníamos el corazón lleno de tanto endiosado, de tantas idolatrías. La fecundidad humana. ¿Cómo hemos hoy endiosado la fecundidad humana? Hemos querido creernos dioses para hacer ¿qué? Para ser una persona, para poder sacarnos a dónde, sacar de aquí, sacar de allá, y lo que no sirve se desecha. Vamos a una pausa y volvamos a tu programa en Catequesis Viviente. Volvamos a tu programa en Catequesis Viviente. Y pues bien, como le decía, ¿no? La aceptación del Dios único, decía Tertuliano, al ingresar en la comunidad cristiana suponía un cambio radical de la existencia de graves consecuencias. Muerte a los ateos, gritaban a los cristianos de los primeros siglos. Pero la verdad cristiana afirmó siempre que si Dios no es uno, no es Dios. Hablamos de la unicidad de Dios. Y eso también lo podemos ver con relación con Dios. Si yo no estoy unido con Dios, si yo no tengo a Dios, entonces yo no puedo decir que estoy unido a Dios, que estoy con Dios. No puedo hablar de fe. Al contrario, tendría que preguntarme si tengo fe. La obediencia, estar con Dios, muchas veces también pasa, por ejemplo, cuando yo estoy en algún grupo. Entonces, por ejemplo, los grupos más fuertes que son de catequesis. Y yo como catequista, bueno, yo como el cura no me cae, entonces yo no estoy, y todo lo que diga va en contra. No, yo no estoy pero quiero dar catequesis. Pero es que la catequesis no es ni del cura ni tuya, es de la iglesia. Y si hay algunos parámetros que presenta la iglesia, yo tengo que ser obediente a la iglesia, no obediente a mis afectos. Pero es que son niños, y estos niños, y estos niños, y estos niños, cuidado, nos pueden hacer daño. Por eso tenemos que trabajar hoy en día cómo poder nosotros seguir creyendo. ¿Cuáles son fuentes que están destruyendo que el hombre de hoy viva la fe o viva en ese creer? Cuando la idolatría de la seguridad, cuando la idolatría del sexo, cuando la idolatría del éxito, unificadas en el Dios dinero, amenaza al hombre de hoy tanto o más que a los antiguos. En la medida en que el hombre niega a Dios, en esa medida le persiguen los dioses y le alcanzan esclavizándole bajo su propio dominio. ¿Por qué? Porque la seguridad, hoy todo el mundo habla de su seguridad. Hoy todo el mundo habla del sexo. El sexo ya es un pan de cada día, hablar de las relaciones sexuales. Entonces, pero no se habla con una medida de ayuda, sino se habla muchas veces con un morbo. Y ese morbo entonces hace que un niño, porque me ha tocado ver niños de 9 años que ya hacen o dicen cosas muy fuertes en cuanto a la sexualidad. Hoy están pasando por las redes también que un niño como un niño se pone contento cuando ve que le regalan una Barbie. No, pero eso es libertad. Eso no es libertad. ¿Por qué? Porque nadie le ha preguntado al niño si eso es
para él o si eso lo quiere él. Pero eso no me importa, dice la gente. Ojo, hay que tener cuidado. Yo cuando digo que tengo fe y creo en Dios, es cuando yo tengo que sumergirme más en la vida con Dios, no en mis ídolos, porque mis ídolos no son Dios. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles pueden ser? El dinero, el prestigio, el trabajo, el poder, el progreso, la ciencia, la técnica, el placer, la nación, las ideologías, el partido o el sindicato y muchos otros más. Pues bien, llego hasta aquí. Yo sé que a lo mejor dirán, pero padre, no hemos terminado esta catequesis. Sí, la catequesis sobre la fe, sobre el creer, es muy profunda. Tendríamos que quedarnos aquí todo un día, pero hoy lo que yo le quiero decir es que como yo creo, desde, como dice un canto por ahí, ese rancho campesino, le cantamos a nuestro Dios. Durante toda esta semana y de los días venideros, vayan al rancho, al pesebre, hagan su oración para que el niño Dios siga naciendo en medio de sus corazones. A toda la comunidad de Samaria, que el día 30 empezamos las novenas dedicadas al bautismo del Señor, pues les invitamos a participar de esa Eucaristía en la parroquia Cristo Hijo de Dios en Sinaí a las 7:30 de la noche y en las capillas de San Pablo y de Don Bosco en Samaria. Vamos a tener la Eucaristía de misa de fin de año, donde vamos a tener también la quema de todo aquello que en nuestra vida no nos ha invitado a ser fieles al Señor. Pues bien, ánimo hermanos, que todos tengan un venturoso año 2023. Hay algo importante y que no se nos puede olvidar. Sigamos apoyando a Fe TV, sigamos apoyando y mucho más. Usted quiere darle un regalito, el regalito puede mandarlo por Yapi y diciendo apoyo a Fe TV, para que este canal en este próximo 2023 siga funcionando, pero excelentemente, con tu apoyo, con tus oraciones y con tu amor. Bendiciones a todos.